Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11, como lo hemos leído hace un momento con nuestro hermano Ramiro. Allí el apóstol Pablo expresa una idea y él se dirige a la población romana. Los romanos tenían una idea de la retribución de la vida y de todo lo que se merecían era porque habían cultivado aquello y creían mucho en la ley de que lo que se daba, eso mismo era lo que se merecía. Sin embargo, el apóstol Pablo quería dar una nueva idea, una nueva enseñanza a la iglesia naciente en Roma. Y por eso habla allí de temas tan importantes como la justificación. No somos justificados por nosotros mismos, somos justificados por nuestro Señor Jesús, quien Él, dándose en sacrificios, hizo justicia para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Sin embargo, allí del versículo 1 al 11 del capítulo 5 despliega todas unas enseñanzas en las cuales hoy queremos enfocarnos. Allí en los versos del 3 a 5 quisiera nuevamente leerlos y dice la palabra del Señor, terminando el verso 2, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3 dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo comienza esta sección de la carta y aquí va a explicar en qué consiste la justificación que poseemos por el don gratuito de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa para el apóstol vivir siendo justificados? Pablo comienza su exposición con un tiempo presente. En algunas versiones dice, ahora pues, ¿cierto? Y nos sitúa esto en todo lo que él, para él, dice su presente, ¿cierto? Nuestra vida diaria debe ser así. Nuestro vivir diario debe ser así, con base a estas porción que acabamos de leer. Pero a medida que leemos todo el texto, hay dos palabras claves. Aquí el apóstol usa dos palabras claves, utiliza dos palabras claves como resultado de la justificación en Jesucristo. Y una de ellas es la paz y la otra es la esperanza. Pero voy entonces a dar un significado de paz según la perspectiva del apóstol Pablo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Allí en el primer verso del capítulo 5, en el sentido en el que entiende el apóstol Pablo, es tanto desde la perspectiva bíblica, como bien lo estamos reflexionando, pero también desde su fe en el Jesús resucitado, en el Jesús resucitado. Estar en paz con Dios. En la Biblia nos quiere enseñar que es ese bienestar del que gozamos todos aquellos que somos amigos de Dios, que estamos en plena comunión con Él, al creer, ¿cierto? Al creer en Él. No se trata de un bienestar psicológico o simplemente humano. Esto va mucho más allá. ¿Sabe algo? Solo en la resurrección de Jesús, que ha hecho posible y real esa condición de paz, en que todos nos encontramos, en que los hijos, todo aquel que en Él cree, todos aquellos que creemos, gozamos de esa paz, de la vida del resucitado. Tanto ustedes como yo estamos participando, pero ¿quiénes participamos? Todos aquellos que creemos en Él. Eso nos da como resultado el don de paz
Y para Pablo, eso es sinónimo de vida. Para el apóstol Pablo, hablar de justificación también es hablar de estar en paz con Dios, porque por Jesús somos justificados y podemos tener paz. Pero también Pablo relaciona la justificación no solo con la paz, sino que también lo relaciona con otra palabra, esperanza. Y la esperanza es hermana y compañera de la paz. En los escritos paulinos, en la teología paulina, la paz, la esperanza y la justificación para el apóstol Pablo van muy unidos. Y es la promesa, prenda de la garantía de un fruto de gloria y de resurrección. Igual que en Jesucristo, Dios también tiene preparada una resurrección gloriosa para nosotros. Y esa es la esperanza. La paz nos da también esa esperanza. Y esa, precisamente nuestra esperanza descansa en esa promesa de que así como el Señor, Dios resucitó a Jesús, también resucitará a sus hijos. Y gozaremos con Él en plenitud allí en el reino de los cielos. Y así, el estado de paz de que gozamos ahora se expande a esperanza. Ahora gozamos la paz por estar en comunión con Él, por ser amigos del Señor, por la fe en nuestro Señor Jesús. Y esta paz se expande a esperanza. El futuro de gloria del que cree y del que espera no es una utopía. El futuro de gloria no es quimera, no es algo inventado. El futuro de gloria va de la mano con el presente. A nosotros, a los que creemos en Cristo, el presente nos proyecta en esperanza a un futuro de gloria. Con la paz y la esperanza, el cristiano no esquiva, no evade los problemas ni las adversidades. Y no evade los sufrimientos de la vida presente, ya sean esos sufrimientos propios por la condición humana, o ya sean esos sufrimientos acarreados por seguir a Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dice que bienaventurados cuando por causa del Señor los vituperen, hablen mal, los traten mal. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Y dice allí el versículo 12 dice: gozaos el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. El cristiano no evade, no esquiva los sufrimientos humanos propios de nuestra existencia, ni tampoco esos sufrimientos que acarrea el seguir a Cristo, sino que asume con responsabilidad, paciencia y aguante, sabiendo que al final el poder de la vida triunfante de Cristo resucitado nos hará triunfar sobre el poder de la muerte y el sufrimiento. Y esa es nuestra esperanza. Lo que parece increíble e imposible para nuestra capacidad humana, no lo es para el amor incondicional e infinito de Dios revelado en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Allí es el apóstol, entonces nos está diciendo cómo vivir bajo la justificación, cómo vivir una vida justificada, teniendo en comprensión en nuestra vida, en nuestra mente, que tenemos esa paz, esa comunión con el Padre, pero también una esperanza futura. En los versículos 3 al 5 que leí anteriormente, él usa 4 palabras y yo quiero invitarle, acompañarle para que juntos podamos comprender esta sección. 4 palabras que van intercaladas en un orden progresivo. Bien, y viene allí en el verso 3 y dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
tribulación. Allí en su pantalla lo puede observar y vamos a comprender un poco más acerca de estas cuatro palabras que van intercaladas en un orden progresivo. Tribulación viene entonces del griego dislipsis, que significa opresión, aflicción, angustia, persecución. Y todas estas situaciones a lo que hemos llamado el bendito dolor, todas estas situaciones son aquellas que acongojan, que tribulan nuestro corazón, nuestra mente, que hacen decaer nuestro ánimo, que hace aún menguar nuestra fe. Esas son las tribulaciones. Pero la tribulación, dice la palabra de Dios, allí en Romanos, da como resultado paciencia. Y la paciencia es una palabra que viene del griego hupomoné, que significa constancia, paciencia, perseverancia, la aptitud de poder perseverar en algo. Entonces el apóstol Pablo dice en el primer versículo dice, en el versículo 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de Dios, pero dice, y no solo nos gloriamos en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, esa aptitud, esa capacidad de poder seguir, a pesar de la aflicción, a pesar de la angustia, a pesar de la persecución, podemos seguir, pero la paciencia trae un resultado. Y ello es, y dice, y la paciencia prueba, que viene del griego dokimé, que significa experiencia, mérito y prueba, pero no prueba igual que la tribulación, no. Este tipo de prueba no es en el sentido de la tentación, como ya lo dije, sino más bien como una prueba para ingresar a la universidad, para ingresar a un trabajo. Esta palabra que aquí el apóstol Pablo usa, dikomé, quiere decir ese tipo de prueba, el cual hace ver en qué estado estamos. No es el tipo de prueba al estilo de tentación, sino dikomé, dokimé, ese tipo de prueba que nos dice usted está aquí. Como la prueba, bien lo dijo mi esposa, como las pruebas que se usan para entrar a un trabajo. Usted dice, yo puedo hacer esto y esto y esto. Entonces en el trabajo le dicen, vamos a hacer una prueba. Si va a entrar un equipo de fútbol, algún equipo de algún deporte y usted dice, yo soy muy bueno para el fútbol, para eso. Le vamos a hacer una prueba a ver cuál es su condición. Sus capacidades. A ver cuáles son sus capacidades. Y interesante que el apóstol dice, tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, a ver cómo está su paciencia, a ver cómo está usted, en qué parte de la relación con Dios está usted. Es como también, le pongo otro ejemplo, cuando un artículo lo van a sacar a la venta y antes de sacarlo a la venta ponen a prueba ese artículo. Cuando van a sacar a la venta un carro 4x4, una camioneta así tremendo, pues le hacen pruebas a ver si cumple con las expectativas. De ese tipo de prueba habla el apóstol Pablo. Y de allí dice, y la prueba produce esperanza, ¿cierto? Y dice, y la prueba esperanza, pero viene con este verbo allí del resultado que viene de todos estos cuatro pasos, y esa esperanza es el ipsis, que significa la confianza, ¿cierto? Es esperar en medio de todo esto que se ha venido, en todo eso que se ha experimentado. Mis hermanos, en muchos momentos de nuestra vida podemos pasar por tribulación, podemos pasar por pruebas, pero allí hay un propósito divino y por eso hemos titulado Bendito Dolor, porque hay un propósito bendito de parte del Señor. Quiere probar nuestra fe, quiere probar tu esperanza, quiere probar tu paciencia, pero con un fin
hermoso, ¿cierto? De moldearnos de acuerdo a lo que Él ya ha tenido para cada uno de nosotros. Nos llama la atención que muchas personas quieren compartir del Señor su poder para hacer milagros. Muchas personas quieren compartir del Señor la sabiduría que Él tenía. Muchas personas quieren compartir de nuestro Señor Jesús la capacidad de liderazgo, la capacidad de cambiar el mundo que tenía. Pero muy pocos quieren ser partícipes del sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesús. Y se nos olvida que el Señor Jesús fue un Cristo sufriente, que a través del sufrimiento nos dio la victoria. Amén. Para que usted y yo tuviéramos esa esperanza de vida eterna solo en Él, para que usted y yo tuviéramos esa esperanza sabiendo que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Y miremos lo que nos dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y allí en el 24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por las heridas del Señor hemos sido sanados. Y me llama mucho la atención este versículo, este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y quiero leerlo más detenidamente. Dice: para esto fueron llamados. ¿De qué viene el Señor? Hablando de un sufrimiento que padecían. ¿De qué viene hablando, el apóstol Pedro? Y dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¡Qué tremenda palabra del Señor! Cuando usted y yo padecemos sufrimiento, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en prueba, nos parecemos al Cristo sufriente. Si usted quiere parecerse a Cristo, acuérdese en su dolor, acuérdese en tribulación, que usted también allí, cuando está siendo atribulado, no por cualquier causa, el apóstol Pedro lo dice, no por ser malos, o cuando está siendo atribulado, no por como resultado de sus mismos consecuencias, no, cuando está siendo perseguido y cuando está viviendo tribulación por causa de Cristo, por la fe en Él, allí se está pareciendo a nuestro Señor Jesús. Y quizás en este momento usted se puede encontrar, volviendo a Romanos capítulo 5, versículo 3, quizás usted se puede encontrar en momento de tribulación, quizás no ha llegado a la paciencia, o quizás se encuentra en el momento de prueba y no ha llegado a la esperanza. Si se encuentra en momentos de tribulación o de prueba, como lo dice el apóstol Pablo, en esta mañana queremos compartirle 3 puntos y 3 pasos que nos sirven para poder afrontar estos momentos de prueba, de tribulación, estos momentos que a nuestra perspectiva son muy difíciles. En la Biblia hay muchos más. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en 3 pasos únicamente. Y el primero es para afrontar la prueba, debemos tener nuestra fe bien puesta en nuestro Dios. Debemos tener nuestra fe bien puesta en nuestro Dios. Y es importante esto, porque en momentos de tribulación, en momentos de dificultades, muchas veces perdemos o se nos embolata o ponemos nuestra fe en otras cosas menos en Dios. Pero para afrontar estos momentos debemos
tener plenamente nuestra fe bien puesta en Dios. Y mire, en la palabra hay muchas promesas de Dios. Voy a referirme a una. En Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31 dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Versículo 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Si nuestra fe no está puesta en Dios, entonces fracasamos. Si nuestra fe no está puesta en Dios, fracasamos. Y esto es un desastre para la vida del cristiano. Si nuestra fe no está puesta en Dios, nuestra vida va a ir por rumbos distintos a lo que Él quiere que tengamos. Mis hermanos, para poder superar estos momentos de prueba, de tribulación, debemos tener nuestra fe bien puesta. Dice: los que esperan en el Señor, dice Isaías, tendrán nuevas fuerzas. Pero el Salmo 34, versículo 19, también el Señor nos dice: muchos son las angustias del justo. ¿De quién? Del justo. La persona, si vamos al Nuevo Testamento, la persona que ha sido justificada. Dice Romanos: justificados pues por la fe. Y usted y yo que tenemos fe en el Señor. Y si usted que me escucha hoy aún no tiene su fe bien puesta en el Señor y aún no ha recibido la justificación por medio de Cristo, le invito a que hoy le acepte como Señor y Salvador de sus vidas. Y dice Salmos: muchos son las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. El Señor le librará de todas ellas. Gloria damos a nuestro Dios, porque con nuestra confianza bien puesta en Él podemos salir triunfantes. Como segundo punto, entonces, para afrontar la prueba, debemos mirar a Dios. Debemos mirar a Dios y clamar. Allí lo tenemos. Para afrontar la prueba debemos mirar a Dios y clamar. Quiero invitarle a que lea junto conmigo el Salmo 57, 1 y 2. Ten misericordia, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pase los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Salmo 51, verso 1 y 2. Para afrontar las pruebas debemos mirar a Dios y clamar. Así como el salmista tuvo su mirada puesta en el Dios de su salvación, debemos hacer lo mismo. Hace un año nosotros como familia pastoral pasamos una prueba la cual no nos esperábamos, pero los dos decidimos poner nuestros ojos en el Señor. No comprendíamos el por qué ni el para qué en ese momento, porque la prueba o la tribulación, como bien les decía anteriormente, puede decaer tu espíritu, puede menguar tu fe, pero en ese momento, al leer su palabra, comprendimos cuán importante es poner nuestra mirada en Dios y no en el problema, Eso trajo en nosotros esa paz, que como dice su palabra, una paz que no tiene comprensión alguna, ¿cierto? Que nuestro entendimiento no lo puede entender, pero también al poner nuestra mirada en Él, nos trajo esperanza de que esa prueba o que esa tribulación produciría algo en nosotros, obraría algo en nosotros, y Dios nos favoreció. Debemos tener cuidado con dejar nuestra mirada, ¿cierto? Solo en el Señor, no en los problemas. No podemos perdernos de las bondades de confiar en Dios. Pero también, para afrontar las pruebas, debemos saber que al final
siempre será bueno a los que esperan en Dios. Amén. Aquellos que esperan en Dios. Y hemos visto que lo primero que debemos hacer es tener nuestra fe, nuestra mirada puesta en Él, pero también, como le dijo mi esposa, debemos, además de mirar y además de tener nuestra fe puesta en Él, clamar, como hizo el salmista, clamar al Señor, pero también debemos saber que el final siempre será bueno para los que esperan en el Señor. Y quiero que me entienda bien esta parte. Cuando digo bueno, puede ser que esa bondad de Dios usted la pueda disfrutar aquí en la tierra, o también cuando digo bueno, puede ser que va a ir a disfrutar de las maravillas y la gloria de la eternidad con el Señor. Amén. Cuando digo bueno, quiero decir bajo los propósitos de Dios y según la palabra de Dios, porque muchas veces a lo que yo le llamo bueno, a lo que el hombre le llama bueno, no es exactamente bueno delante del Señor. Entonces, para afrontar los problemas debemos tener claramente que el final será bueno a los que esperan en el Señor conforme a su palabra. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Amén. Debemos afrontar las situaciones sabiendo que si es aquí en la tierra, todo esto pasará. Y sabiendo que el Señor no nos deja ni nos desampara, que disfrutaremos de sus bondades aquí o allí en la gloria celestial. Y para afrontar los problemas y las tribulaciones o estas pruebas, debemos acordarnos de la mujer en parto. Una mujer cuando está en parto no dice: ay, dejemos esto para más rato, dejemos esto para después porque me está doliendo mucho. Una mujer en parto no dice: dejémoslo después para cuando esté preparada. No, una mujer en parto afronta y después recibe las bondades de tener la criatura en sus brazos. Ella no dice: dejemos esto para más rato. No, afronta el sufrimiento, afronta el dolor que en ese momento le causa esto. Quiero remitirme nuevamente a Romanos capítulo 5. Dice el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Muchas veces cuando decimos que esperamos en Dios, muchas veces cuando decimos que estamos con nuestra confianza puesta en Él, aún en medio de las dificultades, muchas personas intentan avergonzarnos o hacernos sentir mal. Pero usted y yo, que tenemos esa convicción firme, sabemos que la esperanza en Dios no avergüenza, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, recuerda lo que hemos hablado, de allí los amigos del Señor podemos gozar de esta paz y esta esperanza. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Amén. Por su vida. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora quiero remitirme el apóstol Pablo nuevamente, pero allí en la segunda carta a los Corintios, de lo que él denomina excelente y el eterno peso de gloria. Dice allí en la carta de segunda de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia cristiana ideal del poder sea de Dios
y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, Amén. en apuros, mas no desesperados, Amén. perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, Amén. llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste Amén. en nuestra carne mortal. Verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia de Dios, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde la gloria de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16. Por tanto, o sea, por todo esto, lo que ha dicho el mismo apóstol Pablo, no desmayemos, Amén. hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, en medio de las situaciones, en medio de su circunstancia familiar, emocional, interna, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, muchas veces los problemas marchitan nuestro espíritu, las dificultades una tras otra marchitan nuestras fuerzas, y dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. No obstante, por la obra de Cristo, por lo que Él ha hecho en nosotros, el hombre interior se renueva día a día, Amén. porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Mis hermanos, bendito dolor. Bendito dolor el que sufrió nuestro Señor Jesús para que nuestra deuda fuera paga. Bendito dolor la que sufrió nuestro Señor Jesús para que nosotros pudiéramos gozar de la vida. Pero también bendito dolor que muchas veces sufrimos, porque como dijo el apóstol Pablo, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esa esperanza que usted y yo tenemos no avergüenza. La esperanza en nuestro Dios y Salvador, y en que un día estaremos allí gozando de la gloria eterna, la esperanza de que no estamos solos, la esperanza de que aunque nuestro cuerpo va desfalleciendo, nuestro cuerpo externo, nuestro hombre interior se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo por la obra gloriosa de su Espíritu Santo en nuestra vida. No desmayemos, hermanos, no desmayemos, no desmayemos. Le invito a que lea junto conmigo eso que está en pantallas. Por el bendito dolor de Cristo podemos tener la esperanza de vida. Y por eso mismo no debemos temerle al dolor, y la esperanza en Cristo no Amén. avergüenza, porque seguimos no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Bendito dolor, que en medio de lo que estamos atravesando a nivel mundial, o lo que particularmente estemos viviendo, bendito dolor, hay una esperanza viva. Y el apóstol nos decía, vivir bajo esa justificación, con la esperanza puesta en el Señor, con la fe puesta en el Señor, con la mirada
puesta en el Señor y esa paz que sobrepasa todo Aleluya. entendimiento abunde en cada uno de nosotros en medio de este tiempo.